Hola amigos, pues bienvenidos una vez más a otra edición de las 20 empresas públicas más importantes de México. El día de hoy pues toca hablar de Fomento Económico Mexicano, FEMSA. Eh, pues esta empresa es interesante por cómo llegó a ser lo que es en su tamaño, por todas las decisiones que se han estado tomando por la familia, la historia de la familia que llegó a conformarla y a convertirla en una de las empresas más grandes de México. A mí, ya saben, primero vemos aquí la portada, aquí hay un Oxxo, pues una escena muy cotidiana en la vida de todos nosotros, esperando que la chica de la caja nos atienda, ¿no? Y todos tratando de poner recargas, ¿no? O comprar unos chicles o unos cigarros o lo que se necesita para ir a cenar en la noche. Y bueno, a mí yo me gustaría empezar precisamente con, creo que la personalidad más importante que conformó los precedentes para lo que conocemos hoy como FEMSA, ¿no? Este señor Eugenio Garza Sada, pues es, digamos, quizá la figura más importante de esta familia, de donde luego ya nosotros se entiende la actualidad de FEMSA, porque Eugenio Garza Sada, pues él es hijo de un empresario que en 1890 funda la cervecería Cuauhtémoc. Ellos son un grupo de personas, es Isaac Garza, José Calderón, José Muguerza, Francisco Sada y un americano llamado Joseph Snyder. Entonces ellos en 1890 le piden al Estado una concesión para hacer cerveza de exportación y una fábrica de vidrio, y ahí es como nace Cervecería Cuauhtémoc, ¿no? Y luego en 1892 nace este señor, don Eugenio Garza Sada, y ya diremos que él es heredero de este trabajo, porque en 1899 se funda una fábrica de vidrios y cristales que luego se convierte en Vitro. O sea, este muchacho, bueno, cuando era muchacho en 1907, él se fue a estudiar a Illinois a una academia militar, y para 1910, imagínense, estamos hablando de un México que está convulsionado por el tema de la revolución. Él se va a los 18 años a estudiar al MIT, a estudiar ingeniería civil, y ya cuando egresa, pues se regresa a México y se pone a trabajar como auxiliar en un departamento de ventas de la misma cervecería. Y a los 29 años se casa con Consuelo Lagüera Zambrano, que es hija de un vicecónsul español de Monterrey. Y para 1923 nace el hijo de este señor, Eugenio Garza Lagüera. Ya platicamos de él cuando vimos el video de Coca-Cola FEMSA. Ahí él es la figura importante porque ya ahorita lo vamos a platicar, pero bajo el mando del hijo de don Eugenio Garza Sada es como se constituye la empresa embotelladora de Coca-Cola, ¿no? En 1933 fallece don Isaac Garza Garza, que es el que les decía que había fundado la cervecería Cuauhtémoc, y entonces queda Eugenio Garza a los 44 años, en 1936 crea una empresa que se llama Visa, y Visa es la predecesora de FEMSA, ¿no? Entonces, él va haciendo integraciones verticales con empresas de envases de cartón, en distribuidoras, el tema de los envases metálicos, empresas de vidrio. Entonces, digamos que Visa como predecesor es la integración vertical de la cadena de suministro de la venta de la cerveza, y de hecho para 1943 constituyen Hojalata y Lámina, que se llama ILSA, ¿no? Que es, digamos, la empresa que llegó a ser la principal productora de acero, y era precisamente para crear las latas, ¿no?, que se necesitan, y para crear las tapas de las cervezas. O sea, eso es muy interesante cómo a través de mucha disciplina y mucha inteligencia ellos podían integrar verticalmente toda la industria, ¿no? Y luego, para 1947, Eugenio Garza Lagüera, el hijo de don Eugenio Garza Sada, se mete a trabajar en la empresa técnica industrial como laborista, ¿no? Para el 57 ya ellos ya producían las etiquetas y los empaques flexibles para seguir creciendo verticalmente. Y aquí es donde luego en el 69 Eugenio Garza Lagüera es nombrado consejero del grupo Visa,
Y para 1973, Visa, o Valores Industriales, que ese es el nombre de Visa, había crecido hasta 90 empresas con más de 33,000 trabajadores. Y pues en este año, en 1973, cuando este señor, don Eugenio Garza Sada, teniendo 81 años, es secuestrado por un grupo de un comando de la Liga Comunista 23 de septiembre. Lo secuestran y la versión de ellos es que se le sale de control el secuestro y es asesinado don Eugenio Garza Sada, ¿no? Entonces ahí, a los 81 años, le es quitada la vida y termina su carrera de una manera horrible, repentina. Y a mí lo que me gusta mucho estudiando de la personalidad de este señor, pues no es el típico empresario que tiene, digamos, que compensar, ¿no? Cosas, porque él, si estudias los, digamos, testimonios de la gente que lo conocía, pues era un hombre muy sencillo, tenía a lo mejor 2 trajes, no tenía nada ostentoso, él llevaba a sus niñas al colegio, pues era un hombre muy sencillo que tenía más bien como su vocación de llevar su empresa al máximo tamaño que se le permitiera con sus capacidades, ¿no? Entonces a mí eso me gustaría como resaltar, lo que es el tipo de cosas que nos gustan mucho cuando estudiamos una empresa: hombres sencillos, inteligentes, que saben lo que están haciendo, que están enfocados en su trabajo, que tienen una enorme ética laboral. Y bueno, la empresa siguió, pero ahora a cargo de los hijos de don Eugenio Garza Sada. Entonces se separa Visa en 1974, el siguiente año, y entonces una de las familias se queda con una entidad que se llama Visa, que es la familia Garza Lagüera, y entonces ahí quedan la participación de Banca Serfín. Ya platicamos en el video de Santander Serfín que esta familia por un tiempo fue dueño de Santander Serfín, bueno, de Serfín, y ahí en esa misma empresa de valores industriales quedaba Cervecería Cuauhtémoc y las empresas de integración vertical como lo que son los empaques, ¿no? Y por el otro lado, la familia Garza se quedó con el tema del grupo industrial, incluyendo el acero, y se formó Grupo Alfa. Entonces, de este mismo idea, de este mismo empuje de este señor Eugenio Garza Sada, es donde ya se dividen estas dos empresas que son significativas, digamos, en la economía mexicana. Una ya no es tan significativa, la de Grupo Alfa, pero la otra sí terminó siendo, digamos, el predecesor de FEMSA, ¿no? Entonces, para 1977 ya ellos comienzan a producir latas de 2 piezas para distribuir y facilitar la cerveza. Y para el 78 las acciones de Visa son enlistadas en la Bolsa Mexicana de Valores y se abren las primeras tiendas OXXO, que esas son las que conocemos en nuestra vida cotidiana y que veíamos en la imagen inicial, ¿no? Para 1978 se abren las primeras tiendas OXXO en Monterrey, y en el 79 adquieren, ahora sí, como les decía, la primera franquicia de lo que sería Coca-Cola FEMSA en 1979. En 1982, a los 59 años, don Eugenio Garza Lagüera es nombrado presidente del Consejo de Administración, y él enfrenta la estatización de la banca mexicana cuando Miguel de la Madrid hace que todos los bancos sean de propiedad del Estado, y entonces pues tienen esa pérdida del Banco Serfín, ¿no? Y luego, para 1985, FEMSA adquiere la cervecera Moctezuma, y entonces esta cervecera Moctezuma es la tercera cervecera más importante de México. Ahí es donde FEMSA se vuelve la principal subsidiaria de Visa, ahí en 1988, y entonces ya hacen toda una reestructura y vuelven a acomodar todos los negocios para que ya no se llame Visa, sino que se llame FEMSA. Entonces ya FEMSA es cuando adquiere la propiedad de Coca-Cola FEMSA. Coca-Cola FEMSA sale a la bolsa en el 93, ya platicamos acerca de ellos. Y para 1995, el yerno de don Eugenio Garza Lagüera, el señor José Antonio Fernández Carvajal, es nombrado director general de FEMSA. Y entonces ellos, pues ya platicamos en el de Coca-Cola FEMSA, cómo establecen líneas de producción con embotelladoras en Toluca. Ellos ya empiezan relativamente grande con 15 millones de cajas
en el 98 a vender. En 2012 adquieren 20% de las acciones de la cervecera Heineken. Esto es a cambio pues de la venta del negocio de Cuauhtémoc Moctezuma, ¿no? Y para el 2001 José Antonio Fernández Carvajal es elegido como presidente de FEMSA. Entonces, actualmente, si nosotros vemos el negocio subyacente de FEMSA, pues digamos que la mayor parte de los ingresos, bueno, el 36% de los ingresos, pues proviene de la embotelladora de Coca-Cola FEMSA, y luego otro 37% viene de, ellos le llaman proximidad, que es, digamos, lo comercial, que es, pues en principio los Oxxos, ¿no? Pero luego también están ellos estableciendo farmacias que representan el 13% de sus ingresos y una división combustibles que son gasolineras. Entonces, básicamente cuando hablamos de FEMSA estamos hablando de una empresa que ya no es productora, sino que es una empresa de servicios. Y miren aquí, por ejemplo, vean el tipo de crecimiento. Ahora esto es enteramente bajo el comando de don José Antonio Fernández Carvajal. En 2010, como ellos tenían 8,400 puntos de venta, y después de 10 años, pues era lo que vimos el fenómeno, ¿no? Que salían Oxxos hasta por debajo de las piedras, y entonces de 8,500 puntos de venta que tenían hace 10 años, ahora tienen 23,500 puntos de venta, ¿no? O al menos esto fue en 2020. Ahora, este número es 2020, que es en medio de la pandemia, ¿no? La pandemia global del COVID-19. Y vean cómo, por ejemplo, yo le quité a estas cifras las ganancias de la embotelladora de Coca-Cola FEMSA, y entonces dije, pues, ¿cuánto dinero vende un Oxxo en promedio, ¿no? Entonces, aquí, diariamente, un Oxxo vende $2,000 diarios en promedio, según estas cifras, en 2010. Pero para 2020 esta cifra había bajado a $1,800. Puede ser que haya un impacto por el COVID. Acuérdense que esto es un tema de mercado, ¿no? Entonces, cuando el mercado es de un tamaño determinado y si cambia el comportamiento de los consumidores, entonces a lo mejor la gente ya no compra por Oxxo y compra por Amazon, o compra por Mercado Libre, o compra cosas por internet, o hace viajes ya directamente al supermercado. Entonces, estas cosas van modificando mucho el comportamiento. Eventos tan aislados y tan específicos como el COVID pueden provocar cambios en el consumo y en el comportamiento del consumo de las personas. Y además, igual, ¿no? Si las personas cambiaban, a lo mejor se quedaron todas sin trabajo, o una gran parte de sus consumidores se quedaron sin trabajo, entonces disminuye sus ingresos y por lo tanto pues impactan este tipo de negocios que son pues ultramasivos, ¿no? Entonces, vea, por ejemplo, aunque los ingresos totales eran de $16,000 millones en 2010, para ahora son de casi $25,000 millones. Estos números incluyen los de la embotelladura de Coca-Cola FEMSA, ¿no? Entonces, vean cómo, pero sin embargo, veamos cómo la ganancia operativa se mantiene en los mismos niveles de $2,000 millones, y incluso aquí se ve la ganancia neta, una pérdida, porque probablemente algunos de estos Oxxos tenían que seguir pagando renta, aunque no tenían las ventas, le llaman negocios de ladrillo y mortero, ladrillo y cemento. Entonces, a lo mejor si todo el mundo estaba encerrado y casi no salía, o preferían comprar en la tiendita de la esquina, pues estos es el tipo de resultados que se notan, ¿no? Como un negocio con márgenes de ganancia tan pequeños están, digamos, en la tabla de un riesgo alto cuando ocurren eventos como estos, que también pues son impredecibles, ¿no? Otra cosa que me llama mucho la atención de estudiar FEMSA es cómo este crecimiento de activos totales, vean el capital contable, cómo después de 10 años tiene el mismo tamaño, ¿no? Entonces, si estaba alrededor de $15,000 millones, para 2020 sigue siendo de $15,500 millones. Esto quiere decir que cualquier ganancia que hayan estado obteniendo en los últimos 10 años, pues casi toda se ha ido vía dividendos, pues fuera del modelo de negocios, a menos que no hayan generado ganancias, pero eso se me haría difícil que no hayan tenido ganancias. Entonces, ¿cómo han estado entonces creciendo sus activos totales de $20,000 millones a $35,000 millones? Pues a través de una deuda. Entonces han estado utilizando la tarjeta de crédito para expandir sus puntos de venta.
Esa es una de las grandes explicaciones de lo que han estado haciendo. La propiedad de plantas y equipos pues son casi lo doble, de 4.000 millones de dólares a casi 9.000 millones de dólares. Y aquí está el tema de los intangibles, que pues puede ser que por el mismo modelo, por compra de marcas, aquí es donde se ve la sobrecompra que se hace a veces de los negocios. Y bueno, pues a mí creo que la gran fortaleza que tiene FEMSA, o digamos donde ellos deben enfocar toda su fortaleza, es en el tema de sus brazos de distribución. Su tema de logística debe ser la clave para que cuando tienes tiendas con márgenes tan pequeños de ganancias, obtener ganancias, pues se debe poner especial atención al tema de los márgenes logísticos, ¿no? Pero se me hace que de ser una empresa con una vocación industrial, pues ahora que es una empresa de vocación de servicios, pues el establecer un punto de vista, un sistema, pues en este momento se han crecido, digamos, en cuanto a poder, pero no alcanzo a ver que sea un negocio, pues, que sea muy sostenible en el largo plazo. Lo digo con mucho respeto, pero pues también quién soy yo para decirle a la gente qué hacer, ¿no? Entonces, pues aquí está. Si quieres conocer más de inversiones o un punto de vista, pues aquí está la página de vina.mx, y pues muchas gracias por escucharme.